Jaun-Andreok, agintariok, lagunok, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. Tenemos hoy con nosotros a tres personas que inmediatamente presentaré, que nos van a ofrecer su conocimiento basado en sus importantes formaciones académicas y también, y quiero subrayarlo, en sus experiencias profesionales, incluidas las administraciones públicas. Es un panel completo. Son personas preocupadas por la globalización y sus efectos, por la sostenibilidad, por la economía circular, cuestiones mucho más entrelazadas de lo que parecen. Y esta reunión, esta charla, aparece ahora después de pasar una pandemia tras la que parecía que la circularidad, la sostenibilidad no habían sufrido mucho. Pero ahora el mundo, y que habíamos sido capaces de enlazar la economía, pero ahora el mundo es distinto que hace un mes. Ahora se nos ofrece un mundo que está comportándose, en el léxico que estamos empleando, de un modo absolutamente insostenible. Pero la guerra, una guerra, excede en mucho a nuestra sostenibilidad. Una guerra lejana pero cercana, que afecta más a los pobres y a los más débiles, y que la globalización hace que todos estemos alerta. Una guerra es una tragedia. Además, el axioma en economía todo tiene que ver con todo comienza a cumplirse con exactitud y la guerra ya está haciendo los recursos no solo no sostenibles, sino no disponibles. Pues bien, estas tres personas llenas de conocimiento y experiencia creo que nos aportarán su sabiduría y ojalá también su esperanza. Amaia Barredo Martín es viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco, en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Máster MBA en Dirección y Gestión de Empresas en la Facultad de Economía y Empresa de Sarrico de la Universidad del País Vasco. Evaluadora y miembro del Club de Evaluadores de Euskalit para la Excelencia en la Gestión. Amaia Barredo, en su trayectoria profesional, ha sido directora de Calidad Alimentaria en el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno vasco, directora de Marketing y Comunicación en Neiker, directora de Medio Natural y Planificación Ambiental en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, directora de Medio Ambiente y Urbanismo en la Diputación Foral de Álava, concejala de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Casi nada, ¿eh? Bueno. Xavier Caño es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Tiene en su haber el Programa de Desarrollo Directivo, un PDD en el IES. Es CEO del Grupo Agaleus, grupo dedicado a la gestión de residuos industriales y su valorización. Es presidente de Aclima, clúster de empresas de medio ambiente, y es vicepresidente de Asegre, Asociación de Gestores de Residuos Industriales en ámbito Estado. Marta Areizaga lleva más de 25 años trabajando en la sostenibilidad empresarial desde altos puestos ejecutivos en empresas de los sectores de distribución, tecnológico, industrial e inmobiliario. Consejera de diferentes empresas cotizadas, experta en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Ha sido legisladora en las Cortes para la Ley de Responsabilidad Social, experta de AENOR en la elaboración de la norma ISO 26000, miembro del Comité Científico del Congreso de Responsabilidad Social de España, conferenciante, profesora universitaria, articulista, actualmente es CEO y fundadora de Fistling, consultora de estrategia y sostenibilidad y patrona de la Fundación Tubaces. ¿Cómo van a repartirse el trabajo estas tres señoras, estas tres mujeres? Pues Marta lo que va a hacer es coordinar y hacer de activadora y coordinadora. Las otras dos personas pues tienen su cuarto de hora o sus 20 minutos para exponer sus cuestiones y, por lo tanto, pues yo creo que 20 y 20 más la parte de coordinación y más la parte de exposición, etcétera, pues serán suficientes. De todos modos, el mayor signo de que estamos un poquitín tarde es cuando se levante alguno y salga por la puerta. Ese será el momento en el que yo recoja la señal y también diga suavemente, pero de un modo suficientemente conocido, para decir, oiga, ya creo que podemos estar acabando. Nada más, ¿eh? Muchas gracias.
Con esto, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko gonbidatzeagatik adiperi, eta bueno, espero, Txema, satisfacer las expectativas que has puesto, que desde luego las has puesto muy altas dentro de lo que es la presentación del equipo, ¿no? Bueno, en principio voy a intentar ajustarme al tiempo, aunque la verdad es que explicar las herramientas que en materia de cambio climático y economía circular estamos trabajando en el Gobierno vasco en 15 minutos, pues se hace un poco ajustada, pero bueno, vamos a intentar, por lo menos a través de pinceladas y luego en el desarrollo del debate, poder profundizar con un poquito más de profundidad. Bueno, yo empezaría diciendo que mientras la economía se iba sobreponiendo, ¿no?, a este embate de la pandemia, pues Gobierno vasco de alguna manera empieza, como bien sabéis, desde el inicio de la legislatura, a trabajar en lo que son los planes de recuperación y transformación, ¿no?, planes propios de Gobierno, planes derivados también de los fondos NEST que íbamos a recibir y que se trasladan al Ministerio, y de alguna manera preparando el marco planificador para afrontar esta salida de la crisis y esta transformación, ¿no? Y en ese sentido diseñar esas palancas que entendemos que desde la administración pública hay que poner al servicio de la empresa para salir de esta situación. Y en ese marco la sostenibilidad pues coge de alguna manera fuerza, ¿no?, en todo lo que va a ser el discurso, la articulación de las políticas, las ayudas, que va a ser un poco el hilo, como bien sabéis, porque es una de las pautas o directrices que marca también el Pacto Europeo. En ese sentido, lo que hace Euskadi es sumarse a ese Pacto Europeo que se lanza desde la Comisión, y el mayo del mes del año pasado Euskadi ya crea su propia agenda, una agenda que lo que intenta de alguna manera es articular una serie de políticas para ir hacia un modelo de desarrollo pues más justo, más sostenible, más renovable, más digital, ¿no?, y más inteligente. Este modelo lo que pretende de alguna manera es soportar un trabajo enfocado hacia un nuevo modelo económico donde la industria y la tecnología están dentro de lo que es el foco de los objetivos a nivel de lo que son la reducción de emisiones y sobre todo la generación de energía renovable, ¿no? Y esto, pues lógicamente, va a requerir todo un contexto normativo nuevo y todo un contexto normativo planificador, ¿no? Y mi idea es hoy darles a conocer un poquito ese contexto, ¿no?, esos detalles de todas esas actuaciones que estamos desarrollando, impulsando, sobre todo en materia de cambio climático, transición energética y economía circular. Bueno, hay que empezar diciendo que el escenario, ¿no?, es un escenario real, por mucho que se lleva hablando de que a veces era un escenario catastrofista. Esto del cambio climático es un escenario que ya está aquí, lo estamos viviendo todos los días. Y, bueno, y la idea de alguna manera es que Euskadi no se sume a estas líneas de trabajo para, en términos cuantitativos y absolutos, aunque solo aporte un 0,5% de lo que son las emisiones de toda Europa, pues que de alguna manera, como bien rige el principio internacional de las políticas internacionales sobre la reducción de cambio climático, aquí la responsabilidad es compartida. Todos somos responsables de los gases que generamos y, por lo tanto, todos tenemos que formar parte de esa reducción, ¿no? Como país hemos asumido los compromisos de la COP21, donde ya se hablaba de limitar, como bien sabéis, la subida de la temperatura a 1,5 grados. En ese sentido se hablaba entre 1,5 y 2 grados, ya lo que fija de alguna manera el último acuerdo de Glasgow es intentar ajustarnos a la subida de 1,5 grados centígrados. Esa es la meta que tenemos y esa es la meta que hemos asumido. Aunque también es cierto que partimos de una situación bastante compleja, porque ya desde el 2005, que es desde donde nosotros nos estamos midiendo, ya hemos subido 0,5 en Euskadi. Y se prevé que para 2050 pasemos de los 2,5, aún estableciendo medidas de alguna manera duras, exigentes y ajustándonos también un poco a esta hoja de ruta, ¿no? Pero el objetivo lo tenemos que tener marcado y claro, y las políticas las vamos a establecer para intentar alcanzarlos, aunque partimos de la dificultad de ello, ¿no? Ya nadie, lógicamente, pone en duda que la acción humana ha provocado este calentamiento global.
El mundo ha sufrido evoluciones similares, pero la única diferencia de otras situaciones anteriores es que esta ha sido provocada por nosotros, ¿no? Por un ser que es, bueno, como se suele decir en los ecosistemas hay depredadores y nosotros pues, somos uno de los mayores depredadores de los recursos humanos y es una de las cosas que hoy vamos a venir a hablar al final, sobre todo en la parte de economía circular, y vamos a ver cómo podemos marcar una hoja de ruta para ver si nos ajustamos un poquito a ese cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, dependemos fuertemente, como sabéis, de energías de origen fósil, petróleo, gas, y bueno, y esto ha generado un volumen de emisiones, pues eso, pues que como veis aquí yo os he traído, aunque el camino apunta a que vamos reduciendo, la ambición es mucho mayor y, lógicamente, pues estamos en una reducción del 11% en 2019. Ahora, a día de hoy, estamos comparativamente un 17% desde 1990 y a un 27% desde 2005. Nosotros nos solemos comparar respecto a los años 2005 porque es la época industrial más fuerte que hemos tenido en Euskadi y por eso a veces veis que bailan las comparativas y los datos siempre hay que darlos con el año con el que te comparas, ¿eh? Nosotros nos solemos, como Gobierno vasco, comparar con el 2005, pero los objetivos europeos los tenemos en comparación con 1990. ¿Vale? Bueno, Euskadi, en este sentido, también hay que decir que bueno, la población vasca está muy sensibilizada, el cambio climático lo visualiza como un problema, incluso está más sensibilizada que la población europea. En ese sentido, valora como grado de importancia un 8,1 sobre 10 el cambio climático y su incidencia en el sistema, y 9 de cada 10 personas vascas bueno, estaría dispuesta a cambiar sus hábitos de alguna manera para hacer frente a ello, ¿no? La Administración, en ese sentido, sí que hay que decir que no empieza a trabajar ahora ni a partir del Acuerdo de París. Euskadi lleva muchos años trabajando en materia de cambio climático y, como veis ahí, yo os he puesto un poco el recorrido. Incluso antes de los Acuerdos de París, Euskadi ya tenía estrategias, de alguna manera, para ir trabajando en combatir el cambio climático, ¿no? Estrategias que, bueno, que se arrastran desde el 2002, ¿no? Ya cuando se introduce el cambio climático en la política vasca y con un compromiso muy serio del Lehendakari, donde ya, como sabéis, desde el 2019 se firma en Euskadi una declaración de crisis climática, ¿no? De una declaración de emergencia, donde ya nos planteamos pues eso, alcanzar la neutralidad para 2050. Me imagino que en neutralidad sabéis que no es dejar de emitir, pero sí ser capaces también de compensar esas emisiones a través de absorciones y que, de alguna manera, las emisiones neutras sean cero. Es decir, lo que emito más lo que soy capaz de absorber, que sea neutro, ¿no? En ese sentido, bueno, decíamos que esta Administración está a la cabeza también, ya lleva unas 2 décadas trabajando y ha pasado también a la acción, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora decíamos, vale, tenemos leyes, tenemos marco normativo, pero hay que empezar a trabajar ya con instrumentos reales, ¿no? Con programas concretos, con ayudas, ¿no? Que de alguna manera de pasar de la teoría a la práctica, y en ese sentido pues hay, como veis, un montón de desarrollos normativos, planificadores, anteproyectos de ley enmarcado dentro de todo lo que es este ámbito de trabajo. Bueno, ya por empezar a concretar un poquito, pues decir que el Gobierno vasco ya aprueba este año, ¿no? Una de las herramientas que de alguna manera nos va a permitir ya empezar a trabajar con unos programas bastante serios en el marco de esta legislatura. Es un plan con una cadencia hasta, lógicamente, el final de legislatura, que es donde políticamente podemos adquirir el compromiso, y con un gran objetivo de reducir emisiones y de reforzar lo que son las energías renovables, ¿no? Los objetivos de este plan hablan de reducir el 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al final de este periodo, del 24, incrementar la cuota de energías renovables a un 20%, ahora estamos en un 15 y pico, o sea, un 5 puntos más respecto a lo que es el consumo final energético, y luego asegurar la resiliencia del territorio también al cambio climático, que es otro de los aspectos que hay que trabajar. En ese sentido, bueno, pues el plan identifica ámbitos prioritarios, lógicamente focalizados en lo que es la mitigación, es decir, reducir las emisiones, reducirlas a través de la eficiencia energética, a través de políticas de economía circular, a través de la regeneración urbana y a través de nuevos modelos energéticos.
Por otro lado, el plan también plantea trabajar en lo que es adaptación al cambio climático, es decir, el cambio climático está aquí, sus efectos los estamos viviendo, hay que ir adaptándonos y en ese sentido hay que trabajar con el sector primario, con el medio natural, fundamentalmente, litoral, asegurando también las costas y eso, bueno, pues aquí lógicamente el papel de la acción local y municipal es fundamental, el 70% de las acciones hay que desarrollarlas dentro de lo que es el marco local, o sea, municipios y comarcas y, bueno, y territorios, y en ese sentido cogen un papel relevante los ayuntamientos. Y luego, hay que poner también el foco, desde luego, en incrementar también la resiliencia del territorio y a ponerla a las personas en el foco de todo el problema, porque parece que el cambio climático va de políticas globales y de… No, el cambio climático va de que todos y cada uno de nosotros tome medidas para aportar de alguna manera a la sociedad un menor volumen de emisiones y hacer lo posible de alguna manera para que entre todos esto sumemos, ¿no? y no restemos, que es el objetivo, ¿no? Bueno, destacar así que la importancia también que adquiere en el plan la anticipación a los riesgos, ¿vale? Estas cosas que no gustan mucho hablar, pero es que hay que hablar de ellas, ante situaciones extremas, de alguna manera que las vamos a vivir y las estamos viviendo. Hay que contar con una buena evaluación de riesgos, hay que contar con un buen análisis de escenarios y con un buen sistema de emergencias, ¿no? De protección civil y también con un sistema de salud, como hemos vivido a lo largo de la pandemia, que sea capaz de responder a situaciones a las que nos podemos ver sometidos, ¿no? Y en este sentido lo que el plan hace es fija 15 líneas emblemáticas, bueno, fija 9 líneas de trabajo, pero fija 15 proyectos o iniciativas emblemáticas sobre las que sí o sí entendemos que hay que trabajar, ¿no? Son muchos de ellos trabajos o líneas sobre sectores como el de la industria o el sector primario, pero también, como decía, sobre las emergencias, ¿no? Y muchas líneas o proyectos emblemáticos van también en la línea de la transversalidad, es decir, esto hay que trabajarlo a todos los niveles, ¿no? Bueno, para este plan, el Gobierno vasco va a destinar 305 millones de euros, de los cuales 50 millones ya se han destinado en 2021, 67 millones hay previstos en 2022, 96 para 2023 y otros 92 para 2024. Además, se prevé, de alguna manera, que a estos millones destinados o previstos por el Gobierno vasco se le sumen otros 150 millones que van a venir que ya están aquí, de los fondos Next Generation, sobre todo dedicados a lo que es la transición energética. En este sentido, lo que quiero decir es que el plan es una herramienta más, una herramienta pionera con la que reforzamos el compromiso, ¿no?, con el cumplimiento de los objetivos acordados internacionalmente y que trata de reducir esa velocidad, de alguna manera, por la que está cambiando el clima y aumentar esa capacidad de respuesta ante sus efectos, los cuales, como sabéis, ya son apreciables, ¿no? El sur de Europa se ha identificado como una de las zonas más afectadas por el cambio climático y estamos dentro de ese ámbito. Y además, encima, somos un territorio con mucha costa, con un 60% de las personas viviendo en el litoral y, por lo tanto, bueno, pues hay que empezar a tomar medidas en ese ámbito también, ¿no? Estas 15 iniciativas emblemáticas, bueno, se enmarcan sobre todo en 5 objetivos. Estos 5 objetivos lo que van a focalizar estas actuaciones en lo que es la ordenación ejemplar del territorio, es decir, se está ya, como ya sabéis, trabajando mucho más en retirar zonas residenciales, en desclasificarlas de los planeamientos. Bueno, eso lo conocen muy bien los ayuntamientos, pero esas, a través de las DOT, de las últimas que se aprobaron, ya el cambio climático entra a formar parte dentro de lo que es toda la ordenación y ahí se está trabajando mucho, ¿vale? En tercer lugar, en segundo lugar, Euskadi lo que se pretende convertir es en un territorio internacionalmente conocido de alguna manera por lo que es el desarrollo de energías oceánicas y de aquí, bueno, como bien sabéis, el proyecto BIMEP que el Gobierno vasco está impulsando, ¿no?, para obtener energía pues a partir de la energía marina y de las olas, de los movimientos de mar. Y, bueno, en ese sentido, aquí se destina también un volumen importante de recursos. Hay que posicionar también a la industria, lógicamente, a la vanguardia del desarrollo, sobre todo en tecnologías eólicas, donde tenemos un buen posicionamiento y ahí también se van a focalizar diferentes políticas. Y luego la implantación
de lo que son instalaciones renovables en el ámbito fotovoltaico, ¿no? A través de colaboraciones público-privadas, privadas, públicas, 100%, y en ese ámbito, pues Gobierno vasco ya ha empezado con algunos proyectos, impulsando, por ejemplo, este que es de iniciativa público-privada, Ekian, uno de los parques fotovoltaicos, bueno, el más grande que tenemos en Euskadi, que como sabéis tiene 55 hectáreas y que ha supuesto una inversión de 24 millones. Pero también se está trabajando a nivel de lo que es las comunidades energéticas, donde también los vecinos de cada una de nuestras, de las comunidades forman parte de las mismas societariamente y donde también se comprometen de alguna manera con esa apuesta por lo renovable. Las comunidades energéticas son bien impulsadas por la parte pública o también por la parte privada. Tenemos en esa línea de todo. Y luego, sin duda alguna, trabajando también en el autoconsumo, ¿no? Que yo creo que al final somos un territorio muy complejo, como sabéis, y tiene que haber una suma de todas las tipologías de líneas de trabajo para poder, de alguna manera, representar algo en lo que es el incremento de ese porcentaje de generación o de consumo en el paquete del mix energético, ¿no? Bueno, y luego el corredor, como sabéis, vasco del hidrógeno, donde también se presenta como una alternativa energética, ¿no? Que sí o sí la tenemos que desarrollar, ¿eh? Y en ese sentido se está trabajando en crear, como sabéis, un ecosistema de producción y distribución y consumo de hidrógeno en Euskadi, donde, bueno, la idea, como os decía, es crear un ecosistema de distribución y un ecosistema de consumo, ¿no? Y este es uno de los proyectos donde más, de alguna manera, se está poniendo la esperanza porque nos permitiría avanzar sobre todo en la descarbonización de los sectores como el industrial, el energético y el residencial, ¿no? Y luego, bueno, otras iniciativas en las que hay que trabajar sí o sí, lógicamente, es en la movilidad sostenible. Es el único vector o sector que sigue creciendo en emisiones, ¿eh? El resto está con una tendencia descendente, pero en movilidad y en transporte seguimos creciendo y representa un 35% de las emisiones, ni más ni menos, de Euskadi. El sector residencial es otro, donde también representa un 20% de las emisiones. Es un sector donde los frutos se van a ver de una manera muy inmediata, porque tenemos un parque de viviendas antiguo que no cumple tampoco los dos criterios de eficiencia energética y donde, de alguna manera, al trabajar directamente sobre este foco va a tener una respuesta rápida, ¿no? Y, bueno, pues luego otro de los paquetes importantes, lógicamente, es trabajar con el medio natural. Euskadi tiene el 23% del territorio protegido, son 150.000 hectáreas. Ese 23% hay que trabajarlo mucho mejor para que sea más captador de emisiones, y no solo hay que trabajar en restaurar y mejorar ese ámbito, sino que hay que crear nuevos ámbitos, desde luego reforestar áreas que estén igual más degradadas y también trabajar en lo que es, de alguna manera, la captación de emisiones, ¿no? Bueno, y todo esto, lógicamente, lo vamos a intentar completar o traducir en obligaciones a nivel de lo que es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que en estos momentos, como sabéis, está en pleno debate, está en una fase de alegación. Bueno, se han hecho las alegaciones correspondientes a la ley y en estos momentos lo que estamos haciendo es analizar la ley. Es un marco jurídico que va a situar a Euskadi como las primeras regiones, desde luego, en el grado de cumplimiento y asunción, vamos a decir, de todos los compromisos europeos en materia de cambio climático, ¿no? Y, bueno, como veis, hay que seguir actuando en ese ámbito, y yo sí que quería pasar un poco del ámbito del cambio climático al ámbito de la economía circular. Aquí todas son caras de la misma moneda, porque todas las estrategias, de alguna manera, van focalizadas a reducir las emisiones, a reducir el consumo de los recursos naturales, y, de alguna manera, pues a ir en esta línea de mayor sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, como sabéis, los recursos son finitos, lo estamos viviendo estos días, ¿verdad? Las materias primas cada día tienen unas mayores fluctuaciones de precios en los mercados. Empezamos a tener serios problemas con algunos materiales por su criticidad, es decir, no hay minas en el mundo, o hay una o dos y con unas visiones de agotamiento o con unas expectativas de agotamiento cercanas. Todo el desarrollo de baterías va a suponer mucho consumo de litio. El litio también, pues seguramente en poco tiempo va a empezar a tener una situación también complicada, y en ese sentido pues tenemos que trabajar de alguna manera en reducir el consumo de materiales, sobre todo en reducir el consumo de recursos naturales
y en reintroducir nuestros residuos como materiales secundarios dentro de lo que es la cadena de valor de la producción, ¿no? La industria vasca sí que hay que decir que en ese sentido ha trabajado muy bien, como veis en esta diapositiva. Euskadi, bueno, de los 48 millones de toneladas de materias primas que procesa, importa el 70%, de las cuales el 49% son combustibles. O sea, que aquí se ve claramente lo dependientes que somos de combustibles, ¿vale? Y lo dependientes también que somos toda nuestra industria del consumo de materiales que vienen de fuera. Por lo tanto, aquí hay que hacer un mayor esfuerzo para ganar, de alguna manera, competitividad en nuestras empresas, ¿no? Y en ese sentido se presenta la economía circular como una de las mejores alternativas y vais a ver de alguna manera los posibles resultados. Sí que decía que la industria ha hecho mucho trabajo, mucho, es de los sectores que más se ha esforzado y así hay que reconocerlo también. Estamos hablando de que ha reducido el 53% de emisiones de gases de efecto invernadero desde el 1990 y a través mucho de la economía circular. Y en este sentido, Euskadi tiene más de 150 empresas industriales a día de hoy que están desarrollando prácticas y modelos circulares y, sobre todo, focalizados en ecodiseño, en servitización, en remanufactura y en analizar los ciclos de vida para ir planteando objetivos y líneas de trabajo para su mejora, ¿no? Las principales industrias que están, de alguna manera, trabajando en estas líneas están sobre todo en lo que son los sectores de automoción, de equipos de transporte, equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria de herramienta, metal, químico, mobiliario, edificación y luego lo que es el subsector de los servicios ambientales, ¿no? Que Xavier ahí sabe mucho de esto. En este sentido, deciros que también se plantea un nuevo plan que se aprueba el año pasado, que es el Plan de Economía Circular y Bioeconomía, donde recoge una serie de objetivos de una estrategia que es nuestros materiales tienen que aumentar su productividad y en ese sentido estamos hablando de un 30%, tenemos que aumentar la tasa de ese uso de material, tiene que reutilizarse más veces y luego hay que reducir sustancialmente la generación de residuos por unidad de PIB. ¿Cómo? Pues generando menos y reintroduciéndolos a la cadena y que en vez de residuos sean materiales secundarios o sean productos. En ese sentido, la estrategia tiene un montón de líneas de acción que no me voy a parar porque no tengo tiempo, pero sí que hay que decir que van a contribuir sustancialmente de alguna manera a esos objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero, igual que las políticas de cambio climático. Y en economía circular, igual que en cambio climático, Euskadi ya lleva también trabajando 2 décadas que empiezan a verse reflejadas en el desacoplamiento. Es decir, seguimos creciendo como sociedad en nuestro desarrollo, es decir, hemos crecido un 26% de nuestro PIB desde el 2000 y hemos reducido en un 25% el consumo de materiales, reduciendo también un 53% la generación de residuos, o sea que vamos en un buen camino. Eso no quiere decir que no tengamos que ir más rápido, pero por lo menos vamos a decir que la tendencia y la inercia la tenemos, ¿no? Este plan lo que pretende de alguna manera es dar respuesta a una serie de objetivos que van en la línea de impulsar nuevos modelos de negocio, nuevos materiales más avanzados, prolongar la vida útil de los productos, fomentar modelos, como sabéis, mucho más sostenibles y de mayor consumo. Todo ello analizado, no se ha analizado el plan ni los resultados que podríamos llegar a alcanzar al final del ciclo. Estos son los resultados previstos o los indicadores para el 2030. Es decir, si se da cumplimiento 100% al plan, podríamos alcanzar resultados a nivel de facturación, nuevos desarrollos empresariales y de productos o nuevas líneas de diseño, más de 3.000 empleos de alguna manera destinados a esta línea de trabajo y una reducción sustancial de emisiones, ¿no? En ese sentido, ya hay proyectos que se han puesto al servicio de la industria y del sector para empezar a trabajar en estas líneas. En marzo pasado se abrió en Bilbao aquí el Hub de Economía Circular con el Ayuntamiento. Este año abriremos en Vitoria, un hub que está funcionando muy bien. Han sido 100 chavales y chavalas los que de alguna manera se han formado a través de este hub y han colaborado con más de 63 empresas en el sentido de ir definiendo hojas de ruta y líneas de trabajo para introducir productos circulares o mejoras de proceso dentro de lo que son las políticas de economía circular en las empresas. Ha habido como sabéis, se han presentado ahora todos los paquetes de
ayudas desde el Departamento de Desarrollo, Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Son 78 programas de ayudas con más de 590 millones, donde la componente de sostenibilidad está muy condicionada, es decir, hay que hacer bien las cosas y de una manera respetuosa para, de alguna manera, ser candidato a la obtención de todas estas ayudas. O sea, se ha empezado a permear también todos estos criterios y luego se han incrementado las líneas, lógicamente, que van a reforzar y apoyar todas estas políticas, ¿vale? Incrementándose pues, el presupuesto de una manera muy sustancial. En medio ambiente hemos crecido un 70% de presupuesto solo en lo que son líneas de ayudas, ¿no? Y bueno, luego lo que de alguna manera el plan pretende es afianzar alianzas público-privadas duraderas, en el sentido de que a través de las alianzas públicas con empresas que representen sectores donde las empresas tengan una presencia en la cadena de valor, poder trabajar con ellos en diferentes líneas de trabajo, de tal manera que eso pueda desarrollar diferentes productos, ¿no? Que puedan luego permear a nuestras pymes y traducir todo el trabajo de ellos a las pymes vascas, ¿no? En ese sentido, ahora estamos trabajando con un nuevo programa, PYME Circular, más focalizado en lo que es la PYME a través de sus organizaciones sectoriales o sus clústeres, para ir preparando también proyectos que de alguna manera sean comunes a esa tipología de empresas. Esta es la primera edición que trabajamos en esta línea, el pasado año, en el 21. Vamos a continuar dotándola de más recursos y vamos a ver también un poco qué camino coge esta ruta, ¿no? El presupuesto que está previsto para este plan, de alguna manera, es para este periodo es de 32 millones. Y yo ya termino mi intervención volviendo a incidir en la línea de que para garantizar el crecimiento sostenible tenemos que utilizar nuestros recursos de una manera mucho más inteligente, que el modelo lineal de crecimiento económico hay que modificarlo, ¿verdad? Hay que cambiarlo y hay que hacerlo más circular, que no podemos construir, desde luego, nuestro futuro sobre un modelo circular, sino hablando solo de extraer, fabricar, usar y tirar, sino reutilizamos, reciclamos, reintroducimos, remanufacturamos. El futuro va a ser muy complicado y que los recursos naturales, como bien sabemos todos ya, porque lo estamos sufriendo, son finitos y no debemos de encontrar modos de utilizar y reutilizar el material, ¿no? Y cerrar de esta manera el círculo para transformar esa economía lineal pues, en esa economía circular. Y es un modelo que al menos los datos y los indicadores nos están diciendo que va a generar empleo, que va a promover innovaciones, que va a posicionar competitivamente mejor a nuestras empresas y a nuestro tejido empresarial y que va a aportar un mayor nivel de protección también a las personas y al medio ambiente, repercutiendo en la salud y en el bienestar. Y por finalizar, deciros que el paradigma lógicamente ha cambiado. Eso nos lo está diciendo todo el desarrollo normativo, que no somos ni capaces de seguirlo desde la Administración como para poder seguirlo desde las empresas y que en ese sentido pues tenemos que cambiar. Y que, yo he intentado darles unos ejemplos de las herramientas que estamos poniendo en marcha y, sin más, decirles que espero que se sumen a las mismas y que trabajen junto con las administraciones en cambiar esta situación y hacernos todos un poquito más sostenibles. Muchas gracias. Egun on guztioi, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a ADIPE por esta invitación y por darnos la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia en el ámbito, en este caso, medioambiental y en lo que es la transición ecológica y energética que nos invade últimamente. Yo creo que Amaya ha hecho una muy buena presentación un poco de las políticas y de las realidades que tenemos en el entorno. Yo mi presentación va a enfocarse un poco con un enfoque un poco diferente, en el sentido de que yo parto de la base, y creo que esto es un apriorismo, que hay políticas ambiciosas, que hay objetivos ambiciosos y que hay financiación ambiciosa. Yo creo que eso podemos darlo por hecho y también podemos dar por hecho que a nivel de estrategia desde la propia Unión Europea hacia abajo, hacia los diferentes Estados miembros y hacia también, en este caso, Euskadi, el cambio climático, la economía circular, el Pacto Verde, si queréis, como estrategia, ¿no?, de referencia,
han significado realmente un cambio de paradigma y un cambio de orden en términos de lo que ha sido la estrategia industrial europea o lo que puede ser también la estrategia económica europea, ¿no? Con lo cual, eso, por mi parte, lo doy casi por hecho. Mi presentación, aunque es un poco larga, y David me echaba un poco la bronca en el sentido, con toda la razón, de todos los puntos que tenéis en esta especie de índice, me voy a centrar sobre todo en las barreras, barreras para la implementación, porque creo que el resto de cuestiones son informaciones que, bueno, que se os trasladará por la vía de la presentación y me gustaría incidir en aquellas barreras que tenemos para poder avanzar en estas políticas tan ambiciosas y en estos objetivos tan ambiciosos. Barreras que son de todo tipo, algunas son de tipo normativo, algunas son de tipo económico-financiero, otras tienen un componente social y otros tienen un componente de gobernanza. Y si me permitís, voy a llegar muy rápido a ese punto. Voy a hacer un repaso muy rápido a lo que es la política y algunos de los instrumentos principales de planificación que hay para pasar inmediatamente a esas barreras de implementación. Y si me da tiempo al final, pues explicaré un poco lo que hacemos desde el clúster. No me he presentado y podéis disculpar el ser un poco mal educado. Yo aquí represento a Aclima, que es el clúster de empresas de medio ambiente, soy su presidente. Y Aclima básicamente es una organización de más de 100 empresas en las que básicamente trabajamos proyectos de I+D, proyectos de colaboración público-privada en lo que es este ámbito concreto, la transición ecológica y la transición energética. Si alguien en algún momento quiere profundizar en lo que es Aclima, encantado de estar luego con él. Bueno, yo creo que los datos están encima de la mesa. El impacto de las emisiones de Hays, la situación que estamos viviendo a nivel de algunos sectores más preponderantes en este ámbito, como puede ser el sector de transporte, el sector de la construcción. Pero creo que Amaya ha apuntado bien a un elemento que creo que es clave, ¿no? Que es que en la actualidad la industria europea solo está, y digo solo con mayúsculas, utilizando un 12% de materiales reciclados. Y es un dato que nos debe hacer pensar a todos. Yo también vengo del mundo de la industria. Creo que todos estamos en una fase un poco de revisión de nuestros procesos industriales para ver en qué ámbito podemos introducir materias primas secundarias. Y creo que esto, además de ser un factor de competitividad, también puede ser un factor de precio que tenga un impacto relevante en nuestra cuenta de resultados. Y eso yo creo que es casi obligación ya de todos los que tenemos una cierta responsabilidad a nivel industrial. Esto viene acompañado por una batería de medidas, sobre todo de financiación, importante. Lo que sí hay ahora es líneas de financiación prioritarias, ayudas, fiscalidad favorable. Es decir, hay una batería de medidas económico-financieras dirigida a que esto cambie. La cuestión es qué es lo que hace que no cambie tan rápido. Por ahí quiero enfocar un poco lo que luego trasladaré, ¿no? Para mí esta transparencia es importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces no sabemos exactamente cuál es la relación que hay entre cambio climático y economía circular, ¿no? A veces el cambio climático parece que tiene que ver con las emisiones de Hays, con aquellos sectores más intensivos en generación de gases de efecto invernadero, parece que tiene mucho que ver con la energía, pero a veces no lo conectamos con el mundo de los residuos, ¿no? Con el mundo del reaprovechamiento de recursos y el reaprovechamiento de materias primas secundarias que permiten que no se generen esas emisiones de Hays. Entonces, el enfoque que le quiero dar a este momento de esta mañana es que tengamos en cuenta que el avanzar en políticas de economía circular y de reaprovechamiento de recursos genera un impacto directo también en las emisiones de gases de efecto invernadero. Este gráfico lo que viene a decir es que del 45% de las emisiones totales del mundo vienen de actividades de producción y vienen de actividades de tipo industrial, en sectores como los que tenéis en pantalla, el sector del acero, el sector alimentario, plástico, cemento, aluminio. Y si actuamos en introducir recursos secundarios en estas cadenas de producción, estaremos también actuando sobre el cambio climático. Más allá de que, evidentemente, el sector de energía es un sector muy relevante en el ámbito del cambio climático, ¿vale? Y, por tanto, si queremos cumplir los objetivos de esa neutralidad cero en 2050 que establece el Pacto Verde y otro tipo de objetivos ambiciosos que han establecido, tenemos que trabajar también en cómo conseguir que esta economía circular sea una realidad también en nuestros sectores industriales. El Pacto Verde no lo voy a explicar y seguramente todos lo habéis conocido o oído al menos. Queda de la presentación, hay unos objetivos ambiciosos, hay unas líneas de trabajo bastante claras. Tiene un componente holístico, ataca a todos los sectores de manera transversal, desde la agricultura hasta el transporte, hasta el ámbito de la industria, hasta el ámbito agroalimentario. Todos los sectores que tienen algún tipo de impacto en el ámbito medioambiental y en el ámbito de los gases de efecto invernadero están reflejados en el Pacto Verde con medidas y bloques de actuación concretos. El Pacto Verde, a su vez, introduce, como sabéis, un objetivo en ese periodo 2000 a 2030 de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero existentes en la actualidad, lo cual ya establece una transición hasta 2050. Bueno, los objetivos son ambiciosos y yo creo que en eso poco tiempo debemos de perder, porque esa política ha venido para quedarse
y ha venido probablemente para estar al mismo nivel que otras políticas estratégicas de la Unión Europea, como, insisto, la política industrial. Y creo que ese mensaje, con esa idea de la Twin Transition, ¿no? de la que la transición ecológica y energética y la digitalización van a impregnar todas las políticas sectoriales de la Unión Europea, creo que está calando y está dejando bastante claro este elemento, ¿no? A nivel de transporte hay una reflexión sobre cómo conseguir que el transporte también sea uno de los elementos que vaya aportando un menor impacto en materia de gases de efecto invernadero. Aquí creo que la fiscalidad va a tener una importancia relevante en los próximos años. Veremos qué empuje tiene, pero yo creo que va a haber instrumentos fiscales que penalicen a aquellos vehículos que tengan un mayor aporte a los gases de efecto invernadero. Ya está habiendo, sobre todo en los impuestos de ámbito local, una penalización a aquellos vehículos que tienen más impacto contaminador y probablemente esto irá a más en los próximos años. También estamos viendo cómo en las ciudades se está empezando a penalizar a nivel de instrumentos también de tipo financiero la utilización de determinados vehículos, etcétera. Yo creo que en esto lo vamos a seguir viendo y va a formar parte de nuestras vidas y de la propia agenda urbana, ¿no? A nivel del ámbito industrial y del ámbito energético, yo creo que son los dos sectores que más han hecho los deberes, aunque probablemente les queden algunos por hacer. Desde la propia Directiva de Comercio de Derechos de Emisión se ha avanzado enormemente en lo que es el control de emisiones de GEIS de estos sectores y en la asunción de reducciones con lo que ha sido el sistema de derechos de emisión. Y yo creo que en este ámbito también tendremos probablemente algunas novedades desde la perspectiva más económico-fiscal. Pero yo creo que estos dos sectores podemos decir que sí han hecho los deberes de manera clara. Me voy a quitar la mascarilla porque es una gozada hablar sin mascarilla y la verdad es que ayuda a expresarse y a que no se te seque la boca, que es muy importante. Lo mismo en el sector residencial, en el sector de la construcción y en el ámbito de la biodiversidad, y no quiero insistir, insisto en los objetivos que hay. Fruto de ese Pacto Verde se ha impulsado una estrategia europea de economía circular con sus objetivos y, sobre todo, apuntando a una serie de sectores industriales que son los que más recursos extractivos utilizan y sobre los que más posibilidades hay de implementar aspectos de economía circular, como son el ámbito electrónico, el ámbito de baterías y vehículos, envases, embalajes, el ámbito textil, que está teniendo también una revolución importante en términos de economía circular, y el ámbito de la construcción y de la alimentación. A nivel español también hay una estrategia española de economía circular con sus propios objetivos y a nivel de Euskadi exactamente lo mismo. Y permitiendo que no entre en esta planificación, que insisto es ambiciosa, hay objetivos por cumplir y hay interés en que realmente se cumplan con baterías de medidas también de tipo económico-financiero. Estos proyectos muchos de ellos los ha contado Amaya, con lo cual tampoco va a entrar en ellos. Y aquí sí quiero empezar a entrar en aspectos que creo que sí condicionan un poco o se establecen como barreras de actuación, ¿no? Recientemente, el año pasado, se aprobó un plan de prevención y gestión de residuos por parte del Gobierno vasco, en el que se introducen dos objetivos que, bajo mi punto de vista, son de primer nivel de ambición. En primer lugar, tiene que ver con lo que es la valorización de residuos, ese objetivo a 2030 de valorizar un 85% los residuos y convertirlos en recursos. Y, en segundo lugar, reducir nuestra dependencia de operaciones de eliminación, fundamentalmente de depósitos de eliminación o vertederos, a un 15%, cuando estamos actualmente en torno a un 37, un 40% aproximadamente. Para cumplir estos objetivos es necesario poner en ese camino a 2030 una serie de medidas de primer nivel. Y luego veremos, por lo menos es una opinión que tengo yo y que creo que tenemos también en el sector privado, cómo para cumplir estos objetivos tienen que cambiar algunos elementos y algunas barreras que tenemos encima de la mesa, algunas de tipo normativo y otras de tipo social. Y luego las contaré, ¿no? Estas son las actuaciones claves que vienen en el marco de ese plan, que yo creo que también son ambiciosas. Y sí quería decir, y lo ha dicho también antes Amaya, que a pesar de todo lo que estamos diciendo y de que esto ha significado un cambio de paradigma y revolución, ya venían algunos deberes hechos, el desacoplamiento que llevamos entre el crecimiento del PIB y los gases de efecto invernadero, yo creo que es un claro ejemplo de que la economía poco a poco se ha ido descarbonizando con el tiempo. Y todavía los deberes que tenemos por delante son bastante importantes, pero hay deberes que se han hecho principalmente por el sector industrial y el sector energético. Sobre las ayudas Next, los PERTES, los proyectos PYME circular, etcétera, si queréis luego hablamos. Mi gran duda es, no sé si hemos generado una excesiva expectativa para luego lo que van a significar en la realidad. Creo que en el sector privado nadie tenemos claro cómo se va a sustanciar todo lo que es la entrada en estos fondos y qué capacidad de entrada va a tener el propio sector privado para poder acceder a este tipo de fondos. Ayer mismo tuvimos una sesión en Aclima también con la viceconsejera, en la que de momento todo lo que tenemos son dudas sobre cómo se van a aplicar estos fondos Next. Y a pesar de que hay aportación de fondos y que hay pues una dedicación presupuestaria que nace de la Unión Europea de primer nivel, nadie sabe, por lo menos no sabemos, y perdonad la ignorancia, igual alguno tiene más información que nosotros,
¿Cómo vamos a ser capaces de que estos fondos lleguen al sector público y al sector privado? Y digo sector público y privado porque hasta ahora lo que nos ha llegado es que principalmente si algo se financiarán proyectos del sector público. Entonces nos gustaría saber, y lo lanzo a la mesa y casi si alguien me escucha por ahí fuera, cómo se va a convertir esto en una realidad para las empresas, porque todavía, desde luego, no tenemos demasiado claro cómo se va a producir esto. Hay una batería de medidas, financiación, insisto. Y si me permitís, entro en lo que creo que puede aportar algo de interés y sobre todo algo de debate para la mesa de luego. Las barreras que veo en la implementación de estas políticas ambiciosas y estas posibilidades en materia de economía circular. Y las he clasificado en estos 4 grupos, como decía antes. La primera, barreras de ámbito normativo. Los que estáis en el mundo de la energía, la seguridad jurídica es algo que os viene sonando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo la normativa ha ido cambiando y cómo las condiciones de determinados proyectos han ido cambiando y cómo eso ha significado que determinados proyectos se han convertido en viables o menos viables con el tiempo. Pues algo parecido ocurre en este ámbito de la economía circular. Lo que ocurre principalmente es que, a pesar de que estamos tratando de introducir nuevos recursos en la cadena, cuyo origen es un residuo, la desclasificación de un residuo y la obtención de un certificado de valorización es un procedimiento largo, a veces desconocido, sin criterios técnicos de calidad del material necesario. Entonces, el proceso que hay que llevar para que una empresa decida descatalogar o llevar al fin de vida un residuo para poderlo reaprovechar en una cadena industrial es excesivamente largo. Y todavía no existen normas técnicas de calidad, de qué niveles de calidad tienen que tener esos productos secundarios para poder reaprovecharlos en la cadena productiva. Entonces, aquí tenemos un gap que genera una inseguridad jurídica, porque por mucho que tú quieras reaprovechar un recurso, si nadie te dice en qué condiciones lo puedes aprovechar y con qué niveles de calidad, estás en el mismo punto de salida, ¿no? Aquí yo creo que hay un esfuerzo por desarrollar normas técnicas, normas ISO, normas que generen un nivel de criterios de calidad que permitan reaprovechar estos residuos en la cadena. Partiendo de una base que sí me gustaría dejar claro, no todo es aprovechable. O sea, yo cuando oigo hablar la palabra vertido cero, que es un camino que a todos nos gustaría recorrer seguramente si lo pensamos desde una perspectiva de sociedad, pero incluso a nivel del proceso industrial, todo proceso industrial tiene un rechazo. Todo proceso industrial tiene un elemento que no es del todo eficiente y todo proceso industrial requiere de una infraestructura final de eliminación. Entonces, cuando hablamos de vertederos y hablamos de infraestructuras de eliminación, pensemos en una infraestructura ambiental necesaria para lo que es nuestro sistema de gestión de residuos. Porque si no lo vemos de esa manera y pensamos solo en lo que ha ocurrido en Zaldívar y en Werther, que es desde luego es una desgracia para cualquiera, pues tendremos un problema de entender que el sistema también no es del todo eficiente y genera sus rechazos y para eso necesitamos nuestras infraestructuras y algunas de ellas tendrán que ser vertederos de depósito final. En tercer lugar, yo creo que sí hay un elemento que es importante, que es en la actualidad, en todos estos procedimientos que son... Yo he tenido una experiencia, por ejemplo, en tratar de descatalogar un residuo, que en este caso es un carbonato cálcico que se puede aprovechar en la industria fertilizante. Y llevo 4 años en el proceso y todavía no me han dado el certificado de fin de vida del residuo ni lo que es la autorización de valorización. Y llevo esperando 4 años. La industria no puede esperar 4 años a esto. O sea, la industria o tiene una determinada agilidad y tiene una dinámica de funcionamiento o nunca podremos avanzar en un objetivo claro y una ambición clara como es el de la economía circular, ¿no? Y cuando digo que esto es lento, en parte es lento porque seguramente muchas administraciones carecen de recursos internos. Y si carecen de recursos internos, mi pregunta es, ¿por qué no reaprovechamos los recursos que hay en el sector privado en términos de colaboración público-privada para que apoyen esos procesos administrativos? Porque en el sector privado hay gente experta en el mundo del medio ambiente. Tenemos gente en el mundo de los servicios y en el mundo de consultoría e ingeniería que tiene grandes capacidades, diría que especialmente en el País Vasco, pero también en otros lugares, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aprovechamos esos recursos en modelos de colaboración público-privada para que estos procedimientos sean más ágiles y sean más rápidos? Y luego, el cuarto elemento, ya lo he comentado, que es la Better Regulation, que es desarrollo de instrucciones técnicas de herramientas normativas de baja intensidad que permitan establecer esos criterios de calidad en los residuos que queremos reaprovechar como recursos. Estas son las barreras que yo veo que son de carácter normativo legal. Las barreras económico-financieras. La primera es la fiscalidad. No sé cuántas sanciones han llegado ya de la Unión Europea por, en este caso, a España, pero también, lógicamente, a las diferentes comunidades autónomas, sobre la baja producción normativa en materia de fiscalidad ambiental. No se han desarrollado instrumentos fiscales suficientes para que el modelo cambie. Y el modelo cambia por muchas razones, pero una de ellas es porque desincentivas las actividades que van en contra de esta política de economía circular. Y si me dejáis, voy a poner un ejemplo, hablando un poco antes de lo que hemos hablado del vertido cero. Este es el mapa que existe en el Estado sobre los impuestos que hay en materia de vertido de residuos. Es un modelo, como veis, totalmente asimétrico. En algunos lugares del Estado hay impuesto, en otros no hay impuesto,
y en los que hay impuesto, el tipo impositivo es muy diferente. En Castilla y León son 20 euros, la diferencia son residuos valorizables y no valorizables, pero tomad la que queráis porque para la reflexión que estamos haciendo me da igual cuál cojamos, ¿no? En Cataluña tenemos 15,8, en Castilla-La Mancha tenemos 12,5. ¿Esto qué genera? Esto genera un sistema asimétrico que lo que permite es que el residuo vaya al lugar más barato. Entonces, lo que tenemos que intentar es que si realmente tenemos una fiscalidad aplicada a evitar que el residuo acabe en un vertedero y se consiga un reaprovechamiento, pues lógicamente o tenemos un modelo simétrico en el que todos jugamos las mismas reglas, o si no, el modelo no va a funcionar. Y la fiscalidad, ¿por qué tiene un impacto importante? Primero, porque permite introducir tecnologías de valorización. Mientras el vertedero siga, yo diría que hoy ya no lo es, pero hace unos años lo era, si hubiera seguido siendo tan barato el vertedero no hubiera entrado ninguna tecnología de valorización. Si no introducimos mecanismos fiscales, probablemente seguiremos incentivando políticas que van en contra de la economía circular. Entonces, yo creo que la fiscalidad tiene un papel importante. Estamos ahora en un momento de cambio, también en este ámbito. Ayer creo que se aprobó la ley de residuos, por fin, después de un trámite un poco largo, ¿no? Y en esa ley de residuos sí se introduce un tipo impositivo nuevo, un impuesto al vertido de incineración, que entrará en vigor el 1 de enero del 2023, pero que ya genera un cambio de modelo. Bueno, pues es un paso. Pero, insisto, si no introducimos mecanismos de incentivación para que las conductas contrarias a la economía circular no se desarrollen, seguimos teniendo un gap en ese ámbito, ¿no? Por tanto, creo que hay una labor que desarrollar en la parte de fiscalidad. Y en la fiscalidad no solo aplicado al vertido, también a las actividades extractivas. Si realmente queremos que el modelo cambie y que se introduzcan más recursos secundarios en la cadena, tendremos que aplicar algún tipo impositivo a las materias primas primarias, a las que realmente se introducen consumiendo recursos naturales. Y ahí también hay un debate abierto que afecta a muchos sectores industriales, pero que tenemos que también avanzar en este sentido, ¿no? En segundo lugar, y lo comentaba antes, las líneas de ayuda, no sé si es expectativa o realidad, pero creo que aquí tenemos un gap por desarrollar. No sé si os suena la palabra taxonomía. Últimamente se habla mucho de la taxonomía de los proyectos, que son aquellos, la taxonomía verde son aquellos proyectos que están clasificados como sostenibles a la hora de recibir subvenciones de la perspectiva de la Unión Europea. Se ha puesto últimamente de moda porque Francia y Alemania han querido introducir en la taxonomía verde lo que es la energía nuclear y la energía basada en el gas. Pero es cierto que esta taxonomía o es clara sobre qué proyectos son sostenibles o cuáles no lo son, o volveremos a replicar el mismo modelo que tenemos de consumo en base a combustibles fósiles o en base a actividades basadas en recursos naturales, ¿no? Yo creo que en la parte de taxonomía entiendo que el debate de la dependencia energética respecto a las que estamos viviendo en Rusia tiene un componente de ver cómo generamos nuestra propia energía y no dependemos de terceros, pero no clasifiquemos como energía verde aquellas energías, y hablo de la nuclear principalmente y también del gas, que en origen generan un impacto más que otro tipo de energías. Y no digo que no haya que primar el tema de la dependencia, pero no lo metamos en la clasificación de taxonomía verde, ¿no? Yo creo que eso es un debate que luego podemos tener y seguro que es muy apasionado. Y por último, y también fruto de lo que estamos viviendo en Ucrania, etcétera, no tengo todas conmigo que en esa priorización de líneas de apoyo en materia de economía circular y en materia de cambio climático no haya una deriva hacia gastos de defensa, porque ahora pues probablemente todos los países de la Unión Europea, incluyendo los países que están dentro de la OTAN, hagan una apuesta por incrementar sus presupuestos en defensa y tenemos un riesgo para que parte de los recursos que se dedican a este ámbito, de la economía circular y el cambio climático, deriven en gastos de defensa. Veremos si eso ocurre o no ocurre, pero es una duda que nos ha surgido en el debate. Estas son algunas de las barreras económico-financieras. Barreras sociales. Y yo creo que hay una que es clave y que probablemente algunos de vosotros la habéis sufrido, ¿no? Cuando hablamos de competitividad industrial, hablamos del coste de la energía, hablamos de la baja disponibilidad de materias primas, los problemas que hay de escasez de materias primas, la inflación, y nos olvidamos de una que es clave, que es la escasez de suelo industrial para desarrollar algunos determinados proyectos. Hoy en día, desarrollar un proyecto de economía circular en Euskadi es una quimera, es un problema. Es un problema porque la búsqueda de suelo para este tipo de proyectos realmente genera normalmente un impacto social en el entorno en el que se va a desarrollar, que lo acaba recibiendo el alcalde y concejales de turno y lo acaba recibiendo la industria que quiere desarrollar el proyecto. Y tenemos un problema no resuelto, porque si queremos cambiar el modelo y queremos que haya plantas de tratamiento de residuos que valoricen residuos, necesitamos bolsas de suelo en el territorio para albergar este tipo de infraestructuras. Y esto no está resuelto. Hay algunas medidas que se han tomado, que yo creo que van en buena línea, como es el desarrollo de un PTS de infraestructuras ambientales, que es una iniciativa que se ha tomado por el Gobierno vasco,
También se ha introducido una medida que ha sido muy criticada y creo que es una medida necesaria desde la perspectiva industrial, que es la introducción de los proyectos de interés público superior en la Ley de Administración Ambiental, que lo que establece es que aquellos proyectos de interés público, de iniciativa pública, se puedan desarrollar en un municipio, independiente de que el municipio esté o no de acuerdo en ese proyecto. De alguna manera es evitar esa crisis que se genera cuando estos proyectos se quieren desarrollar, y creo que es una buena iniciativa, a pesar de que ha sido muy criticada. Pero seguimos teniendo una dificultad enorme, y cualquiera que quiera desarrollar un proyecto, y me da igual que hablemos de un parque eólico, una planta de biomasa, hablemos de un vertedero, hablemos de una planta de valorización de residuos, el problema está asegurado. Y tenemos ejemplos encima de la mesa, el ejemplo en Vergara, el ejemplo en Gorosibay, en Galdácano, y otros ejemplos que son conocidos por todos, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un problema de país, y si no somos conscientes de que disponer de suelo para este tipo de infraestructuras significa responder a la responsabilidad compartida que tenemos todos por los residuos que todos generamos, si no entendemos esto, realmente tendremos un problema serio respecto al cambio de modelo y avanzar en lo que es economía circular. Esto se resuelve en parte por una mayor sensibilización y comunicación pública. Yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que este tipo de infraestructuras son necesarias para que todo el sistema funcione. Si esto no se entiende, tenemos un problema. Y el famoso efecto NIMBY de not in my backyard, no en mi jardín trasero, no quiero una infraestructura de estas en mi jardín trasero, debe de equilibrarse con nuestra corresponsabilidad en relación con la generación de esos residuos que van a estas plantas, porque si no combinamos una cosa con la otra, pues lógicamente tendremos estos problemas todos los días, ¿no? Estos son los efectos sociales que veo como barrera para proyectos de economía circular. Por último, desde la perspectiva de gobernanza. Bueno, pues yo creo que, lo hemos dicho antes, las administraciones ambientales en general, de todo tipo, son administraciones con pocos recursos, con poco personal y con poco presupuesto. En términos generales es así. Si realmente la Unión Europea ha apostado por esta Twin Transition, poniendo la transición ecológica en primer nivel, deberíamos de aprender también que en el ámbito también público deberíamos de dotar a estas administraciones de más recursos, de más presupuesto y de más capacidad de control. Más aún en un sistema como el nuestro, que viene derivado de todo lo que es la normativa de la Unión Europea en materia de directivas y reglamentos, donde las obligaciones son crecientes permanentemente. La normativa medioambiental está viva todos los días. Todos los días hay reglamentos, todos los días hay normativa que exige a las administraciones un control mayor sobre estas actividades. Si esto no va unido con los recursos de las administraciones públicas en materia medioambiental, no hemos hecho nada. Estaremos en la misma casilla de salida que antes, ¿no? Y esto va unido con el peso en el área ambiental por parte de los gobiernos. Y en esto algo se ha avanzado. Se ha avanzado en el sentido de poner a un nivel estratégico las áreas de medio ambiente, las áreas de sostenibilidad. En el Gobierno de España hay una vicepresidencia ahora que se llama de transición ecológica, que está a un nivel alto. En Euskadi se ha introducido el área medioambiental dentro de lo que es el Departamento de Industria y Economía, y creo que es un paso importante. Pero si nos creemos que esto es una transición que va en serio, dotemos también a las administraciones de una responsabilidad y de un protagonismo de primer nivel, ¿no? Bueno, estas son algunas de las barreras que simplemente quería trasladar a nivel de debate, que luego podemos tener en la mesa, etc. Y con esto casi que termino, porque es bueno que haya un poco de debate, y lo que es a clima, pues luego si alguno quiere que se lo cuente, se lo contaré. Eskerrik asko. Bueno, a ver si me oye bien. Si no, con estos micrófonos nunca se sabe. Después de los dos puntos de vista que hemos tenido y que me han parecido de lujo, y bueno, que en teoría estoy muy agradecida de poder estar hoy aquí moderando. Sí, moderando, porque es un lujo tener a la administración y tener además la visión empresarial del clúster, ¿no? Pues han apuntado un montón de cosas, yo tengo unas cuantas preguntas que me han surgido, más otras que tenía preparadas de antemano, pero sí me gustaría dar un mínimo barniz y anchar un poco el punto de vista, ¿no? El por qué estamos hablando de cambio climático y de cambio de modelo energético, ¿no? Nada menos. Yo creo que la Comisión Europea tiene un modelo de empresa europea en la cabeza, consciente de que perdió la guerra de la digitalización, que la ganaron China y Estados Unidos, apuesta porque el modelo industrial europeo sea sostenible. Sostenible no solo relacionado con los aspectos medioambientales, sino también con los sociales y los de gobierno corporativo. El Fit for 55, del que han hablado los dos ponentes, es el punto de partida que nos va a traer, han amenazado con 13 reglamentos
que ya sabéis que el reglamento es de directa transposición a nuestro ordenamiento jurídico, y una batería de decenas de directivas, que ya están además saliendo casi todos los meses. No solo en temas medioambientales, la taxonomía medioambiental efectivamente es la primera que se ha lanzado, porque es la más cuantificada, la más cuantificable, y más o menos todos estamos de acuerdo en qué sería ese listado de actividades financiables por el sector público, pero también por el privado en Europa, ¿no? La taxonomía social viene un poquito después y fundamentalmente habla pues, de la debida diligencia en toda la cadena de valor relacionado con los derechos humanos, y esto es una directiva que salió en febrero, a finales de febrero, lo cual toca a toda la cadena de valor, es decir, a todas las pymes, con lo cual la sostenibilidad no es solo un tema de empresas de más de 500 trabajadores, que es un poco la idea con la que venimos. Y tenemos una nueva directiva en cuanto a información no financiera que pasa a llamarse informe de sostenibilidad, porque es financiera. La sostenibilidad pasa a ser financiera. Y en las empresas punteras ya no está en el departamento de marketing ni en recursos humanos, está en financiero, en innovación y sobre todo implicando a las personas. Porque bueno, pues sin el departamento de personas implicado poco sale adelante. Bien, la taxonomía viene vía reglamento. Y los dos primeros sectores que están tocados por estos, la banca y los seguros. La banca ya a partir de 2022 tiene la responsabilidad de informar al Banco Central Europeo de cómo va descarbonizando los balances, de cómo va trasladando esta economía marrón, que es el 98% de lo que tenemos, a la economía verde, que es ese modelo que la Comisión de Úrsula quiere para 2050. La fase más complicada es la que estamos viviendo ahora, que es la de transición, y tenemos unos riesgos desde la empresa y desde la administración importantísimos. Riesgos que además, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son responsabilidad de los consejos de administración. Los consejos de administración ya tienen que tener un mapa de riesgos relacionados con la sostenibilidad y tienen que presentar planes de sostenibilidad mínimo a 2 años para obtener financiación de determinados inversores públicos y privados, para concurrir a licitaciones o para conseguir financiación privada. Hay un lío importante, no se os escapará, que Ana Botín en Glasgow lo lanzó y dijo: no tenemos criterios uniformes para saber qué es verde y qué no es verde. Hay un grupo de trabajo en Europa, se acabará teniendo. ¿Cuáles van a ser esos indicadores que van a medir que una empresa es sostenible? En el aspecto social, esos indicadores van a ir, ya os lo he comentado, un poquito por detrás, y va a abarcar, además del tema de debida diligencia en derechos humanos, los temas de trabajo decente, que fijaos qué tema, y los temas de información al consumidor. Porque, claro, estamos hablando de un cambio de la oferta, estamos hablando de un cambio de toda la industria para el que va a haber decenas de billones de euros. Estamos hablando de una revolución industrial, hecha desde Bruselas, a base de ley. Y, claro, el consumidor, en el que somos la demanda, estamos un poco desasistidos en todo esto. Y yo creo que este sería otro tema de debate importantísimo. Y después, pues el tema de gobernanza. La gobernanza siempre se da por supuesta y sobre todo si una empresa es cotizada dice, va, nosotros la gobernanza, bien, bueno, pues la gobernanza viene en clave de diversidad. El Consejo ha lanzado al Parlamento hace 10 días la obligatoriedad de que el 40% de la presencia en alta dirección y en consejos sea del género menos representado, generalmente el femenino. Y además habla de diversidad étnica. Y hay empresas que están obligándose a tener un miembro de una etnia diferente en su consejo de administración. Porque estamos yendo a la economía de los stakeholders, al capitalismo de los stakeholders. Frente al de el shareholders, que son los que tienen el capital y han estado gestionando, hoy en día, desde la carta famosa de Larry Fink, que lanza a todos los CEOs en enero, como si fuese la carta a los reyes, habla precisamente, ¿no? Ya sabéis que BlackRock es un financiador tremendo, ¿no? En todas las empresas europeas y las estadounidenses. Y él marca el camino. Y estamos ante un cambio de modelo de gestión de las empresas. Entonces, en todo esto, que yo no me resistí a poneros este marco, pues me surgen varias preguntas después de las 2 intervenciones porque hemos venido a debatir, ¿no? Y han lanzado unos cuantos guantes por aquí. El tema de la taxonomía verde, que ha sido la introducción a última hora del gas y de la nuclear, bueno, a mí no me ha parecido demasiado escandaloso,
porque creo que son energías de transición. Es decir, aunque estén dentro del reglamento oficial verde, yo entiendo que el porqué es porque son energías de transición. Es decir, lo que no podemos hacer es no tener parques eólicos porque tenemos problemas. Tenemos el tema del hidrógeno pues, en clave de investigándose, ¿no?, en toda su cadena de producción, que desde origen sea verde. Y entonces, bueno, necesitamos seguridad en el suministro y además un suministro asequible, ¿no? Entonces, bueno, un poco ver a vosotros como si veis que esto es razonable o veis que no, veis que va a impedir que se inviertan en las energías renovables, va a restar fondos o cómo lo veis. Empiezo yo. Bueno, yo creo que me funciona, ¿no? ¿Me funciona el micrófono? Sí. Bueno, en principio, el reto de la transición energética en Euskadi se hace especialmente más gravoso, vamos a decir, ¿no? Es decir, al final somos conscientes de que nuestro territorio es un territorio muy denso, o sea, con una densidad de población muy elevada, con una competitividad en los usos del suelo muy elevada, es decir, el suelo en Euskadi vale mucho, y no solo es que vale mucho, es que nos peleamos por él, ¿verdad? Como decía en una de las barreras que planteaba Xavier para las diferentes actividades. Y aquí introducimos todas, es decir, desde la residencia hasta el ocio, hasta la actividad industrial. Entonces tenemos una densidad poblada más, o sea, de población más elevada que China, ¿no? Hablábamos el otro día en el encuentro. Entonces, en ese sentido aquí, especialmente el reto de la transición energética que supone la implantación de renovables, lógicamente las renovables ocupan suelo y ocupan vuelo, y claro, y al ocupar suelo y al ocupar vuelo entran a competir con otra serie de actividades y donde hay recurso, vamos a decir, para energético, pues en zonas donde la población entiende que son zonas para dedicárselas de alguna manera al medio natural, al disfrute, al ocio, ¿no? Y me refiero a los eólicos, o sea, la batalla que estamos viviendo en el campo de los eólicos y por qué nace también un poco esa enmienda que se mete en la Ley de Transición Ambiental, ¿no?, como tan cuestionada y que sigue cuestionándose y que sigue generando un debate tremendo cuando no se entiende por qué, cuando en otras comunidades ya lleva esa medida implantada un montón de tiempo, pues en Euskadi tenemos una sociedad, bueno, pues que quiere una calidad de vida estupenda y maravillosa, pero que en el momento en el que hay que prescindir un poquito, quizá, de algunas cosas, pues no queremos. O sea, es curioso, ¿no? Esto es una de las cosas, de uno de los debates que más tenemos en estos momentos en el Gobierno, es decir, nos está costando muchísimo desarrollar los nuevos parques eólicos, o sea, y nos va a costar. Pero no solo los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas también, en el momento en el que vienen a ocupar suelo y el suelo que ocupan es un suelo destinado al uso agrario, entramos en otro debate, es decir, soberanía alimentaria o soberanía energética. Entonces, bueno, pues la verdad es que todo esto se intenta resolver a través de unos PTS, ¿no?, que de alguna manera lo que hacen es ordenar el suelo y volver a hacer un replanteamiento de qué actividad dedicamos, o sea, qué suelo lo dedicamos a cada una de las actividades. Y ponemos encima de la mesa un poco todos los análisis, todos los diagnósticos y de alguna manera intentamos llegar a acuerdos, pero es que a día de hoy tampoco tenemos demasiado tiempo para hacer esa reflexión político-social, ¿no?, y volver a reordenar el suelo de Euskadi para las diferentes actividades. Entonces tenemos una emergencia climática, tenemos una necesidad de actuar de una manera inmediata. Por eso venía diciendo en el debate que tenemos que afrontar la transición desde diferentes focos, es decir, aquí ni la solución va a ser la eólica, ni la solución va a ser la fotovoltaica, ni el autoconsumo. Va a ser una combinación, de alguna manera, de todas y seguramente con una dependencia, ¿verdad? Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero con una dependencia permanente de energía del exterior. Entonces, eso va a ser así y va a ser difícil de que sea de otra manera. Entonces, lo que hay que ser es, yo creo que un poco inteligente también desde el ámbito industrial y personal, en intentar, ¿no?, que cada uno de alguna manera se garantice un autoabastecimiento dentro del marco de lo propio, vamos a decir, ¿no? Y entonces aquí se abre otro debate, pero bueno, sí, tenemos un reto interesante. Y bueno, yo la taxonomía, por acabar, y deciros que nosotros como Gobierno vasco
Ya lo veíamos que podía ser una línea de trabajo que podía condicionar muchas actividades industriales en Euskadi, lógicamente, porque, como bien sabéis, la taxonomía es introducir en una lista qué actividades son sostenibles y cuáles no, y a las, como bien ha dicho Marta, las sostenibles se le habilitarán recursos financieros, ayudas, y bueno, y es una hoja de ruta que ya se aprueba en el 2020, creo que con el decreto 852, me suena, que es el de la taxonomía, donde ya apunta esa línea de trabajo. Se metieron en el grupo son 50 personas las que están trabajando en ese grupo a nivel europeo, tenemos una representación vasca en ese grupo para también, de alguna manera, plasmar la realidad de Euskadi dentro de las elecciones de las actividades, ¿no? Pero yo también comparto que nosotros hemos defendido en esas mesas que la taxonomía verde es la taxonomía verde y la taxonomía de transición tiene que ser la taxonomía de transición. Y eso hay que tenerlo muy claro, es decir, porque si no, no vamos a dar cumplimiento a los objetivos. Entonces, no creo que nadie niegue la mayor en el sentido de que vamos a tener que necesitar energías de transición complementarias y durante seguramente más tiempo del que tenemos objetivizado, pero desde luego tienen que estar en la columna de en transición, ¿no? Que es un poco... Bueno, eso es yo lo que voy a decir un poco en ese sentido. O sea, yo creo que la taxonomía verde debe... O sea, el riesgo que tenemos ahí es que se entienda que son productos sostenibles aquellos que no lo son. Y eso no quiere decir que los que no lo son tengan que estar penalizados necesariamente. Probablemente en términos de transición y autoabastecimiento necesitamos, y más fruto de lo que estamos viviendo ahora estos días con Ucrania, el transporte, etcétera, necesitamos tener garantizado nuestro abastecimiento, necesitamos ser autosuficientes, pero claro, no caigamos tampoco en el greenwashing, en el que como necesitamos financiarlo todo es verde y a partir de ahí todo lo metemos en categoría sostenible, ¿no? O sea, hay que buscar un equilibrio ahí para que lo que entendamos que son productos sostenibles sean también creíbles, ¿no? Porque si no al final genera una sensación de simplemente es una distribución de fondos bajo una categoría de etiqueta que le damos y nada más, ¿no? Y sobre el tema de calidad de vida yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que tenemos que entender que nuestra calidad de vida tiene que ver con que haya determinadas infraestructuras que gestionan estos impactos. O sea, yo creo que que un señor pueda vivir de manera muy adecuada y con buena calidad de vida en Bilbao, viendo la evolución que ha tenido Bilbao como ciudad, tiene que ver con que los impactos que genera Bilbao como ciudad o sus ciudadanos en términos de residuos sean tratados de manera segura y generando un impacto lo menor posible en otro lugar. Y por tanto, tu calidad de vida también depende de que estas infraestructuras existan. Y si eso no lo entendemos y entendemos que cada vez que se hace una infraestructura pues es un problema para el entorno territorial en el que se desarrolla, pues estamos equivocados. Porque, y pongo un ejemplo que lo entendemos todos. Todos cambiamos nuestro aceite de nuestro coche en los talleres y ese aceite de coche tiene dos alternativas. O no se gestiona y va a una cuneta, a una ría y contamina el medio, o va a una infraestructura que lo valoriza, lo reutiliza y lo vuelve a meter en el sistema. Entonces, esa es un poco la realidad. Tenemos que ser un poco también corresponsables con esa realidad, ¿no? Sí. Para ti también quería preguntarte, desde el clúster, ¿qué riesgos pensáis que tiene la sostenibilidad para las pymes, ¿no? Que siempre hablamos de las grandes, gracias. Siempre hablamos de las grandes y, bueno, las pymes a veces parece que están en la cadena de valor, pero van un poquito por detrás, incluso algunas no se sienten muy apeladas porque las prioridades son otras o hasta ahora han sido otras. Desde el clúster, ¿cómo veis? ¿Qué riesgos tiene el...? Yo creo que fruto de este cambio que estamos viviendo un poco a nivel de Unión Europea de Pacto Verde, también las pymes se están empezando a poner las pilas. La sensación que tengo es que todo el mundo está empezando a medir su huella de carbono, todo el mundo está empezando a medir en su proceso productivo qué mejoras puede introducir para introducir materias primas secundarias, todo el mundo está haciendo análisis de impacto de cuáles son sus principales riesgos en términos del suelo contaminado que genera, las emisiones que genera o los residuos que genera. Entonces yo creo que ya ha habido una evolución positiva. Es verdad que todavía quizás a la micropyme no ha llegado del todo, pero en eso hemos tenido una evolución positiva. Y en esto sí quiero dejar claro que lo que sí hay en este ámbito también es una capacidad de obtención de ayudas y de recursos para analizar estos impactos importante. O sea, lo que es la visión ciclo de vida de los procesos productivos, yo creo que hoy a escala incluso pequeña empresa está desarrollando de manera muy clara, ¿no? Yo ahí creo que se ha avanzado bastante. Amaya, desde el punto de vista de la fiscalidad, que es, digamos, uno de los premios o una de las herramientas, ¿no?, para gestionar, ¿se te ocurre, conocéis algún modelo europeo de algún país? Xavier nos ha ido exponiendo un poco, ¿no?, alguna pega que hay con la fiscalidad ahora. ¿Algún referente? Bueno, nosotros, la verdad que en fiscalidad Euskadi tiene mucho por hacer, y bueno, yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos también y así lo tenemos identificado, así como en muchas de las barreras que ha planteado
Xavier, ya hay líneas de trabajo de alguna manera abiertas para intentar dar solución a las mismas. En fiscalidad sí que hemos sido pioneros en algunas líneas que hemos trabajado, por ejemplo, en el listado de tecnologías verdes, ¿no? O limpias, perdón, donde la empresa, si va a hacer una serie de inversiones en sus procesos productivos por encima de alguna manera de lo que la legislación está exigiendo a día de hoy y pone líneas de proceso que disminuyen pues, gramajes de materiales, ¿no? Que evitan emisiones de componentes que no están regulados, pero a lo mejor pues, benefician de alguna manera al medio ambiente porque son, aunque no tengan regulación, tienen, bueno, pues al final pueden deducirse del impuesto de actividades económicas esas inversiones, ¿no? Son unas líneas que curiosamente la empresa no recurre mucho a las mismas, o sea, y que, bueno, que llevan implantadas bastantes años, ¿no? Igual hay, luego Xavier nos aclara por qué no recurren tanto, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, en ese sentido, como ha dibujado Xavier en el cuadro, nosotros en Euskadi no hemos tenido impuesto al vertido ni impuesto a la incineración. Sí que es cierto que para provocar este cambio en la economía circular se ha valorado de alguna manera de necesario el descompensar, bueno, el hacer esa palanca necesaria que tenemos en transformar el residuo en producto supone una inversión, supone también de alguna manera una apuesta, y eso no va a producirse si no descompensamos. Claro, si no nos cuesta algo menos, o sea, si no es más fácil verter, como decía, que al final hemos tenido el vertido a 7 euros, 11 euros durante mucho tiempo, y claro, eso pues lógicamente no moviliza a las empresas para transformar sus procesos y meterse en líneas de trabajo de lo que pueda ser valorizar residuo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que buscar de alguna manera ese efecto palanca para transformar ese residuo en valorización y evitar que vaya a vertedero, aunque el vertedero, el Gobierno vasco también lo considera que es una infraestructura ambiental que vamos a necesitar. O sea, los vertederos sí o sí van a tener que seguir asumiendo aquel residuo que no es valorizable. Seguramente con nuevos desarrollos tecnológicos conseguiremos valorizar cada día más y verter mucho menos. Y de hecho hay unos objetivos que hay que cumplir, que son el 15% de vertido máximo para el 2030. Y estamos a día de hoy todavía en un 43 o 44, por lo tanto todavía tenemos que pegar un buen salto o un buen mordisco a lo que vertemos y transformarlo en valorización. Pero no vamos a dar ese salto si no metemos algún impuesto, ¿no? Ahora la ley de residuos lo unifica a nivel del Estado, ¿vale? Está planteando ya, como sabéis, un impuesto de vertido y un impuesto de incineración. Nosotros somos más partidarios éramos más partidarios de en vez de haber castigado el vertido y la incineración, haber castigado el consumo del recurso natural, porque hubiera provocado, desde nuestro punto de vista, quizá una mayor reacción, pero no veíamos tampoco el que no haya que complementarlo. Es decir, hay comunidades autónomas en estos momentos en España que están muy por encima de lo que va a aprobarse de los 15 euros en la ley. Por ejemplo, Cataluña está bastante más por encima de... Entonces, Cataluña creo que ahora a día de hoy están 40 y algo, de lo último que hablamos con ellos, en impuesto de vertido. Entonces, en ese sentido, pues ahora se va a producir una situación también un poco anómala. Vamos a ver cómo queda el panorama en España, porque hay comunidades que en teoría están limitadas a desarrollar ese complemento, que se lo van a pelear como sea, van a buscar fórmulas. Nosotros ahora a día de hoy lo que estamos haciendo es estudiar de alguna manera cómo va a incidir ese impuesto en la transformación y ver si vamos a tener que complementarlo o no y con qué, porque aquí el objetivo no es recaudar, sino transformar, o sea, hacer la transición. El objetivo de los impuestos ambientales, desde luego, en ningún momento hay que plantearlos como recaudatorios, sino que hay que plantearlos con el objetivo de transformar, ¿no? Y en ese sentido tienen que servir para eso. Y luego, como comentaba Xavier, hay muchas líneas que se están empezando a abrir a nivel, ¿no? Pues de circulación de vehículos en transporte. Seguro que va a venir una batería muy fuerte y ahí va a ser otra de las palancas que seguramente va a provocar el cambio, es decir, el que me piense si cojo el coche o el transporte público o dejo ya el coche o me voy a formatos de compartir coche que ya los hay en Europa, ¿no? Donde, bueno, hay muchos formatos que aquí a día de hoy no los tenemos todavía implantados, como el compartir el vehículo, por ejemplo, o que hay servicios en Madrid ya que se están implantando esos niveles y aquí
todavía lo vemos como muy lejano, ¿no? Pero bueno, a ver, va a ser una década muy interesante, sí, porque la verdad es que va a haber transformaciones a todos los niveles y cambios de vida muchos, seguramente. Sí, le llaman la década de la acción, ¿no? Sí, y desde sí. luego al precio que está la gasolina está claro que nos vamos a ir cambiando todos al transporte público seguramente. ¿Alguna nota al tema, Xavier? No, el planteamiento un poco de la fiscalidad yo creo que es claro. O sea, yo creo que es uno de los elementos troncales para cambiar el modelo. Si no, yo creo que ese dato que ha dado, que es el impuesto tiene que ver más con un elemento no recaudatorio, sino un elemento de cambio de modelo, esa es la clave un poco del sistema, ¿no? Respecto al listado vasco de tecnologías, yo creo que la razón por la que las empresas en general no se acogen a ella básicamente es porque las empresas hoy en día tienen sus gastos o sus inversiones I+D más que cubiertas y normalmente todas las relaciones de impuestos de sociedades vienen ya cubiertas hasta el máximo topado, ¿no? Entonces, no aporta un valor añadido el listado vasco de tecnologías, pero bueno, seguro que en un elemento un poco de mejora tecnológica, ahora con toda la revolución que viene tecnológica, sí se va a aprovechar un poco más ese modelo, ¿no? Yo creo que en la parte de fiscalidad estamos centrando mucho en el impuesto al vertido e incineración, que es el que viene ahora a partir del 1 de enero del 2023, pero hay otro tipo de impuestos que tienen que ver con el ámbito de transporte, el ámbito residencial y el ámbito construcción, en la parte de actividades extractivas, que yo creo que probablemente dentro de los próximos años empezaremos a ver cómo se van introduciendo, ¿no? Pero desde luego tenemos una muy baja producción normativa en materia de fiscalidad y eso, si la ambición es tal y queremos que el modelo cambie de esa manera y con esos plazos tan exigentes, ¿no? A veces los plazos en materia de gases de efecto invernadero, yo la duda que tengo es si no generan más desincentivo que incentivo, porque cada vez que tenemos una convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, ponemos unos objetivos más ambiciosos que luego vamos viendo que no se van cumpliendo, ¿no? No sé si eso genera una cierta frustración o es mejor ir evolucionando con respecto a lo que vamos teniendo, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que si la ambición es tal, una parte troncal de cumplimiento de esa ambición y de cambio del proceso y del paradigma es la fiscalidad. Y ya la última pregunta, o cómo vamos. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los sectores prioritarios que entren en la transición energética y que puedan ser tractores para el resto de la economía? Yo vuelvo un poco al debate inicial, es decir, el cambio climático es transversal. O sea, yo no pondría ningún sector delante de otros. Hay sectores que, como decía al principio, han trabajado mucho y muy bien. El sector industrial, un complemento a la reflexión anterior es que, por ejemplo, el impuesto a las emisiones ha funcionado, es decir, el último informe que hemos hecho nosotros, al menos en Euskadi, analizando qué empresas tenemos bajo el sistema de derechos de emisiones y qué grado de reducción han tenido de emisiones respecto al resto, se demuestra que de alguna manera tienen una mayor reducción, por lo tanto, cuando pagas te preocupas de alguna manera o intentas no tener que pagar tanto y, por lo tanto, haces inversiones para reducir tus emisiones y ese informe lo clarifica, ¿no? Y son grandes empresas todas y muchas del sector energético, como sabéis, y en ese sentido, bueno, pues parece que nos hace mover, ¿no? El bolsillo nos mueve como sociedad. Yo he insistido en el transporte, a mí el transporte me preocupa mucho porque el transporte es un tema, bueno, la movilidad sostenible es un tema que depende de todos, es decir, y que, claro, y que también regularlo pues es un poquito más complicado por el grado de afección que tiene, ¿no? Pero es cierto que vamos a tener que ponerle el foco enseguida porque es el único que sigue, como decía, subiendo e incrementando las emisiones y no puede ser. También es cierto que tenemos una paradoja, ¿no? Y es que en Euskadi, al estar dentro de lo que es el arco atlántico de conexión, como se computan las emisiones en el transporte por el consumo de gasoil, o sea, la fórmula computa mucho, pues ¿qué pasa? Que aquí pasa un transporte pesado a la frontera y carga gasoil en Irún, ¿no? Entonces nos sube mucho las emisiones, pero es cierto que aún y todo seguimos cogiendo el vehículo de una manera, pues eso, sobredimensionada, ¿no? El vehículo propio, y que todavía no hay quizá pues un convencimiento, una estructura, ¿no? Que nos haga dar el salto hacia el vehículo, pues hacia más eléctrico o más. Entonces, bueno, pues aquí está el transporte de alguna manera que se convierta en algo mucho más apetecible para la ciudadanía, que en ese sentido yo creo que se está trabajando mucho desde los ayuntamientos, el limitar de alguna manera el vehículo para que
las ciudades y los núcleos urbanos, lógicamente, tengan menos emisiones de transporte y eso permita también una mejor calidad de vida, porque es cierto que tenemos ciudades con parámetros de calidad altos en óxidos nitrosos y bueno, derivados del transporte y del gasoil, fundamentalmente de la gasolina y de la combustión, vamos a decir. Y en ese sentido, bueno, pues a mí el transporte me preocupa, pero yo creo que hay que abordar todos los sectores, hay que poner el foco en todos los sectores porque no nos queda otro remedio, porque los objetivos son muy ambiciosos y si no lo hacemos así no se va a cumplir. Yo coincido en la parte del transporte. Yo diría que donde más esfuerzo hay que hacer es en aquellos sectores que más afectan al ciudadano, porque es verdad que el ciudadano es más complicado de controlar desde la perspectiva de emisiones, ¿no? Y al sector del transporte sumaría también el sector residencial, el sector de la construcción, ¿no? Porque yo creo que hoy en día hay una batería de medidas a nivel municipal para que las viviendas que se van haciendo tengan energía renovable en una mayor medida posible y que también tengan unos aislamientos y unas capacidades, digamos, constructivas que permitan aprovechar el calor de mejor manera, pero todavía el impacto que genera el ámbito residencial en términos de emisiones es también importante, ¿no? Y sobre el transporte, yo creo que vamos a vivir en el ámbito del medio ambiente urbano de las ciudades, lo estamos viendo ya. Bilbao, además, especialmente ha sido pionero en esa, con la velocidad a 30 km/h y también con empezar a cerrar algunos núcleos de la ciudad al ámbito, digamos, de los peatones. Y eso creo que vamos a verlo ya de manera masiva, porque además hay normativa que lo obliga, ¿no? Esto ya no es un tema evolutivo de la voluntad, es un tema que ya poco a poco las ciudades van a tener una mayor calidad de vida por esta. Entonces, sectores que más riesgo tienen y donde más hay que trabajar a futuro en términos de gases de efecto invernadero, yo creo que transporte y residencial. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ya es la hora, terminamos. Podríamos seguir, porque el tema es interesantísimo y le cedo a Chema aquí el mando. La verdad es que es interesantísimo el tema, la verdad es que la hora se va echando encima, pero sobre todo lo que quiero es agradeceros muchísimo vuestra presencia. ¿Por qué? Pues porque nos habéis bajado al terreno nuestro, nos habéis bajado a nuestra realidad, nos estáis contando las cosas que nos están pasando, que bastante preocupación tenemos con las que están pasando en otro lado, que también nos influirán, pero primero eso, primero daros las gracias por haber traído la cercanía. Y luego también daros las gracias a todos vosotros pues por haber hecho este reencuentro, que es un reencuentro donde además de escuchar cosas que nos interesan, es un reencuentro muy importante porque nos volvemos a ver las caras, nos volvemos a reencontrar y esto es bueno para todos, ¿eh? Por lo tanto, otra vez, muchísimas gracias.